con el presidente del Partido Morado, el señor Luis Durán. Como sabemos, el Partido Morado tuvo presencia importante en la jornada de movilización de ayer, por lo menos lo pudimos ver en Lima, y ellos tienen una propuesta importantísima desde el mes de enero que tiene que ver con la recolección de firmas para promover adelanto de elecciones vía referéndum. Luis, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por estar en Nativa, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos, a ti por invitarme, por supuesto, y ya sabes que le tengo mucho aprecio a tu programa y a la calidad de periodista que has sido y que eres. Y sí, efectivamente, nosotros estamos desde enero pasado impulsando junto con otras organizaciones de la sociedad civil, personalidades, mucha gente se ha unido a un proceso de recolección de firmas para promover un referéndum para la reforma de la Constitución con el objetivo de que se vayan todos, es decir, que haya un adelanto de elecciones lo más pronto posible en el Perú. En el marco de esta crisis política que atraviesa el país y que empiezan en enero ustedes con la recolección de firmas, ¿cómo va el proceso hasta ahora? ¿Cuántas firmas tienen? ¿En qué momento de la recolección de firmas están, Luis? Sí, mira, ha sido un éxito. Al comienzo empezamos en la etapa que yo llamaría de la consolidación de las relaciones. ¿Por qué? Porque había habido ya un par de procesos en la sociedad civil para recojo de firmas y la gente no estaba, en general, muy entusiasmada con el proceso. Logramos con los movimientos regionales poder tener un acuerdo estratégico para desarrollar esto y Claro. durante el paso del tiempo empezamos. Tú sabes que para el recojo de firmas lo primero que tienes que hacer es una validación de un kit ante la OMPE y es lo que procedimos a hacer. Entonces, más o menos hacia abril hemos empezado ya concretamente el recojo de las firmas. Eh, Personas han salido a las calles, fundamentalmente los fines de semana, a recoger las firmas. Ese sería el segundo momento, el momento de la acción, de la toma de firmas. Y esto se ha ido incrementando y estamos, creo, ya en un tercer momento, es decir, en el momento de terminación del proceso. Ok, de No tengo en este momento una cifra exacta, no te voy acuerdo. a dar, pero tenemos que llegar a un objetivo mínimo, 75.000 y mucho, un poquito más, 75.600 firmas. No son Para pocas, llegar, ¿eh? para llegar a ese número necesitamos hacer un 10 o 20% más, o sea, unas Claro, 90.000 firmas. claro. Entiendo que estamos ya en el momento final, ya falta muy poco. Durante estos días antes de que termine el mes de julio deberían de ver mucho más desplazamiento de personas en la calle, ciudadanos comunes que están saliendo. Buscando las firmas, ¿no? Y quisiera subrayar solo una cosa, Carlos. No hay Sí. ningún financiamiento ni público ni privado de Ok. absolutamente nadie. Son los mismos brigadistas, las personas que salen, que dan de su tiempo, Voluntarios, vaya. absolutamente voluntarios. No hay ninguna persona ni entidad que está financiando esto, lo cual es una alegría, porque esto es un Así instrumento es. para que la propia sociedad salga, ¿no? Así es, de acuerdísimo con eso. Ahora, hashtag que se vayan todos me resulta un buen eslogan, Luis, pero en lo concreto no existe aunque se vayan todos, ¿no es cierto? Alguien siempre tiene que tomar las riendas de la gestión política, la gestión de un Estado. ¿Es un eslogan como más de impacto que de sentido de fondo? Sí, mira, era un eslogan que tuvo desde el inicio un sentido muy profundo. Este eslogan surgió en enero del año pasado, porque luego de la crisis previa a las elecciones y del inicio del gobierno del señor Castillo, nosotros nos dimos cuenta de que había una polarización en la política peruana y Claro, en el gobierno y el Congreso. Y claro. además nos dimos cuenta, lo que todo el mundo sabe hoy día muy claramente, que la Constitución no permite resolver ese entrampado, porque alguien siempre gana. Entonces, el proceso de que se vayan todos ha sido un proceso de toma de conciencia de muchas formas. Por ejemplo, en abril del año pasado, el Partido Morado, a través de sus congresistas en aquel entonces, presentó un proyecto de ley Sí, donde había una reforma constitucional que sí, hacer. me acuerdo. Si alguien estorpeciera el trabajo del otro, exigía que fuéramos a elecciones. Por ejemplo, si el Congreso vaca al presidente, vamos a elecciones generales. Si el presidente cierra el Congreso, no vamos solamente a elecciones para renovar el Congreso, sino a elecciones generales. Ese Sí, es me el acuerdo de concepto. ese proyecto. Era interesante discutirlo. Que se vayan todos significa que en el Perú, en cualquier momento, hoy y siempre, los políticos se hagan cargo de si hacen una fricción que lleva a una crisis institucional, se Claro. tienen que ir para volver. ¿De acuerdo? Ya se concretó Interesantísimo. en que se vayan todos en Castillo, Así le es. pedimos que renuncie, y luego en Dina Boluarte, que se vayan todos. Y ahora se convierte en adelanto de elecciones.
O sea, lo que es un valor constitucional ahora es un proceso estratégico para que se vayan todos los políticos que hoy están en el Congreso. De acuerdo, Luis. Porque además es una forma de obligar a la clase política a resolver sus diferencias, a Exactamente. sentarse en una mesa y a limar sus asperezas, Luis. Ese es el concepto, Carlos. Tú lo has dicho mejor que yo. Ese es el concepto, que se vayan todos. No es solamente para este caso. Es Claro. un concepto para que los políticos tomen razón de que sus pleitos, sus discusiones afectan a los Así es. ciudadanos de a pie. Ese es Ok. el punto. Luis, estamos a 10 días del mensaje de la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio. ¿Qué esperas de este mensaje? ¿Qué no puede faltar en este mensaje, piensas? Sí, mira, yo en situaciones normales con personas que son responsables políticamente esperaría dos grandes mensajes. Un diagnóstico de la situación de recesión económica en la que está el país y una propuesta para salir de allí, manteniendo la intangibilidad presupuestaria y financiera del Perú y además planteando cómo vamos a ayudar a que las personas retomen sus actividades que en el COVID se interrumpieron y volver a un crecimiento sostenido. Eso significa una serie de reformas institucionales en varias partes del proceso. Y dos, esperaría que hubiera un análisis y un diagnóstico de los muertos durante las marchas, por qué sigue habiendo crisis y conflictividad política, y hubieran anuncios en este orden político sobre varias cosas. Una reforma constitucional para que se vayan todos. Esperaría también un mea culpa y un acto de conciencia y una reestructuración del gobierno en este momento para retirar esos ministros, porque tienen una responsabilidad política por lo que está pasando, y poner un nuevo grupo de personas a dirigir el país. Yo espero eso. Pienso, Carlos, sin embargo, que eso no va a ocurrir. Okay. ¿Y creo que no va a ocurrir, Carlos? Por el mensaje que la presidenta ha dado ayer. La presidenta ha demostrado nuevamente que su objetivo es quedarse. Y por lo tanto, su reacción, su reflexión, es una reflexión muy cerrada. Yo no entiendo cómo un jefe de Estado, un líder, pueda separar asuntos sociales de asuntos políticos y le diga a la población: yo voy a escuchar todo asunto social y no asuntos políticos. Creo que los asuntos sociales son políticos. Un político tiene que tener eso muy claro, ¿no? Entonces, lo que he visto ayer es una sinrazón, es una no reconocimiento de la fuerza que han tenido las marchas del día 19, y ahí yo quiero subrayar algo, Carlos. Por favor. En un régimen político, con políticos serios, una marcha como la que hubo el 19 debió ser una oportunidad para que el gobierno corrija sus acciones y enmiende ciertas cosas. Así y no, es. lo que han hecho es minimizar la marcha, y al contrario de lo que cualquier persona razonable establecería, creen que ha sido un fracaso porque no ha habido muertos, y eso es absurdo. Absurdo. Ha sido un éxito, ha salido la gente. Así es. Y ¿sabes qué? Hace mucho tiempo, te lo digo con honestidad, no he visto personas de tantos grupos sociales. Sí, señor. Como he visto en la marcha. Yo no sí, he visto, señor. Y tan grande. No he visto una marcha tan grande. Yo no sé contar a ese nivel, no soy un estadista, pero en el sentido estadístico, en el sentido de contar la claro. Pero yo creo que han habido más de 40.000 personas. Yo lo he visto así. Pero era un espacio de alegría, Carlos. Sí, señor. La situación de estrés desapareció y la gente cantaba, y había una idea en general que yo escuché en todos los grupos. Cada uno tenía, supongo, sus propios pedidos, ¿no? Pero había una idea general: que se vayan todos por el bien de la República, y a mí eso me alegró. De acuerdo. 10 días se hablaba de la toma de Lima y se hablaba de unas cosas extrañas. Y hoy día el ciudadano le dijo al gobierno, a la extrema izquierda, a la extrema derecha: no, yo tengo el derecho a salir a estar dentro del marco de la Constitución. Es que, Luis, la respuesta del gobierno para mí está fundamentada en la lógica como entiendes la política. Si entiendes la política como una guerra, siempre el otro es alguien a destruir. En países un poquito más ordenados, de democracias más sólidas, a las 8 de la noche, sale el presidente o presidente del gobierno en una conferencia de prensa y dice: quiero agradecer a los ciudadanos movilizados por estas expresiones, por habernos alcanzado, vamos a... ¿no? O sea, intentas tender puentes más que ir a la confrontación, hasta como gesto político, Lucho, es mucho más inteligente esto que plantear una guerra abierta. Sí, mira, yo creo que el gobierno, los extremos siempre siguen una política. La extrema derecha siempre sigue las ideas de Carl Smith en eso, que es la relación política es de amigo y enemigo. Y la extrema izquierda sigue la visión de Marx,
que la violencia es la parte de la historia. Entonces, creen que en la política se gana venciendo al otro. Nosotros, por lo menos el Partido Morado, cree que la política es deliberación, es acuerdo, es tratar de llegar a consensos, es moderación. Y para eso necesitas generosidad. Yo creo que los políticos que están hoy día en el poder no son generosos. Creen que Muy ellos bien. son los buenos y que los otros son los malos. Y la verdad, yo no sé si tú piensas esto, pero los seres humanos tenemos claros oscuros. Y lo que tenemos que hacer es desarrollar nuestros claros Por y evitar supuesto, nuestros oscuros, ¿no? por Y eso está supuesto. pasando en la política. Tú tienes toda la razón. Ese es el problema de fondo. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo será el tiempo en que volvamos a una política de consensos? Tiene que ver con liderazgos. Necesitamos otro tipo de liderazgos en la política de Sí, las señor. distintas formas de pensar, Sí, pero que, señor. como tú dices, consensúen. En De un país acuerdo, muy bien. civilizado Por sale el eso, Luis, es que te presidente, invitamos hoy día a salen... ti. Ah, Eres, gracias. ofreces un liderazgo joven, va a estar con nosotros Marisol Perestello también, que Bueno, son dale otro mis tipo de saludos a liderazgo, Marisol. porque siempre en Nativa lo que nos interesa es eso, abrir la cancha para escucharlos a todos. Gracias, Luis, por haber estado con nosotros. Me tengo que ir, el tiempo me gana. Un gran abrazo. Muchísimas gracias, un enorme abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahí estaba con nosotros.